Suma Teológica, parte segundo, Sondae, cuestión 33. La corrección fraterna. Viene a continuación el tema de la corrección fraterna. Sobre él se formulan 8 preguntas. La corrección es acto de caridad, cae bajo precepto. Este precepto abarca a todos o a solos los prelados. Los súbditos están obligados por este precepto a corregir a los prelados. ¿Puede corregir el pecador? ¿Debe ser corregido el que con la corrección se vuelve peor? La corrección secreta debe preceder a la denuncia. La aportación de testigos debe preceder a la denuncia. Artículo 1. ¿Es acto de caridad la corrección fraterna? Las objeciones por las que parece que la corrección fraterna no es acto de caridad. 1. Sobre el texto de San Mateo 18:15, si pecare contra ti tu hermano, dice la glosa, que el hermano debe ser reprendido por celo de la justicia. Ahora bien, la justicia es virtud distinta de la caridad. Por tanto, la corrección fraterna es acto de justicia, no de caridad. 2. La corrección fraterna se hace amonestando a solas, pero la amonestación es como un secreto, y por lo mismo entra en la esfera de la prudencia, ya que, como consta en Si Ethic, te incumbe al prudente ser buen consejero. En consecuencia, la corrección fraterna es acto de prudencia, no de caridad. 3. Los actos contrarios no corresponden a la misma virtud. Pues bien, soportar al pecador es acto de caridad a tenor de lo que escribe el apóstol. Gal 6:2. Sobrellevad mutuamente vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Parece, pues, que corregir al hermano que peca, lo contrario a soportarlo, no es acto de caridad. Contra esto está el hecho de que corregir al culpable es hacer una especie de limosna, y la limosna, como hemos expuesto, que as 32:1, es acto de caridad. Luego, la corrección fraterna es acto de caridad. Respondo, la corrección del que yerra es en cierta forma remedio que debe emplearse contra el pecado del prójimo. Ahora bien, el pecado de una persona puede considerarse de 2 maneras. La primera, como algo nocivo para quien lo comete. Segunda, como perjuicio que redunda en detrimento de los demás, que se sienten lesionados o escandalizados, y también como perjuicio al bien común, cuya justicia queda alterada por el pecado. Hay, por lo mismo, doble corrección del delincuente. La primera, aportar remedio al pecado como mal de quien peca. Esta es propiamente la corrección fraterna, cuyo objetivo es corregir al culpable. Ahora bien, remover el mal de uno es de la misma naturaleza que procurar su bien, pero esto último es acto de caridad que nos impulsa a querer y trabajar por el bien de la persona a la que amamos. Por lo mismo, la corrección fraterna es también acto de caridad, ya que con ella rechazamos el mal del hermano, es decir, el pecado. La remoción del pecado, tenemos que añadir, incumbe a la caridad más que la de un daño exterior e incluso más que la del mismo mal corporal, por cuanto su contrario, el bien de la virtud, es más afín a la caridad que el bien corporal, o el de las cosas exteriores. De ahí que la corrección fraterna es acto más esencial de la caridad que el cuidado de la enfermedad del cuerpo o la atención que remedia la necesidad externa. La otra corrección remedia el pecado del delincuente en cuanto revierte en perjuicio de los demás, y sobre todo en perjuicio del bien común. Este tipo de corrección es acto de justicia, cuyo cometido es conservar la equidad de unos con otros. A las objeciones 1. La glosa trata en ese caso de la corrección, acto de justicia. O si habla también de la primera, se toma entonces la justicia como virtud general, como diremos luego. 2.5. En el sentido de que, como vemos en 1 J. 3,4, todo pecado es iniquidad, ya que atenta contra la justicia. Tú, como afirma el filósofo en Dis Ethic, la prudencia establece la rectitud en el orden de los medios, sobre lo cual versa el consejo y la elección. Sin embargo, si hacemos algo rectamente con prudencia en relación con el fin de alguna virtud moral, por ejemplo, el de la templanza o el de la fortaleza, tal acto corresponde principalmente a la virtud a cuyo fin se ordena. En consecuencia,
Dado que la amonestación que conlleva la corrección fraterna tiene por fin remover el pecado del hermano, y esto incumbe a la caridad, es evidente que tal amonestación es principalmente acto de caridad, como de virtud imperante, es en cambio acto de prudencia secundariamente, a título de virtud ejecutora y dirigente. 3. La corrección fraterna no se opone a soportar a los débiles, antes bien se sigue de ella. En efecto, en tanto soporta uno al pecador, en cuanto no se le molesta y se tiene con él benevolencia, y por eso mismo se esfuerza uno en corregirle. Artículo 2. Es de precepto la corrección fraterna. Lat. Objeciones por las que parece que la corrección fraterna no es de precepto. 1. Nada imposible cae bajo precepto, en conformidad con lo que escribe San Jerónimo. Maldito quien dice que Dios ha mandado algo imposible. Pues bien, en Eclo 7:14 se lee: Nadie puede corregir a quien él despreció, por tanto la corrección fraterna no es de precepto. Tua. Todos los preceptos de la ley divina se reducen a los del Decálogo. Ahora bien, la corrección fraterna no entra en ninguno de ellos, por consiguiente no es de precepto. Tri. La omisión de un precepto divino es pecado mortal que no se da en los santos. En cambio, en los santos y en los hombres espirituales se da la omisión de la corrección fraterna, ya que dice San Agustín, en primero de Siv, Dei, que no sólo los inferiores, sino también los que están en grado eminente de vida, se abstienen de reprender a los demás por ciertas ligaduras de codicia, no por deber de caridad. La corrección fraterna, pues, no es de precepto fuerte. Finalmente, lo que cae bajo precepto constituye cierta deuda. Sí, pues, fuera de precepto la corrección fraterna, tendríamos hacia los hermanos la deuda de corregirles cuando pecan. Ahora bien, quien tiene con otro una deuda material, por ejemplo, de dinero, no puede contentarse con mostrársele como acreedor, sino que debe buscarle para pagar la deuda. Sería, por lo mismo, menester que el hombre buscara a cuantos necesitan de corrección para satisfacer ese deber. Esta consecuencia parece inadmisible tanto por la muchedumbre de pecadores, para cuya corrección no bastaría un solo hombre, como también porque se haría necesario que los religiosos salieran del convento para llevar a cabo la corrección, y esto resulta descaminado. En consecuencia, la corrección fraterna no es de precepto. Contra esto está lo que escribe San Agustín en el libro de Verb. Tom. Si descuidares corregir, te vuelves peor que el que pecó. Esto no ocurriría si con la negligencia no se incumpliera un precepto. La corrección fraterna es pues de precepto. Respondo, la corrección fraterna cae bajo precepto, pero hay que tener presente que, así como los preceptos negativos de la ley prohíben acciones pecaminosas, los afirmativos inculcan las virtuosas. Ahora bien, las acciones pecaminosas son intrínsecamente malas, y de ningún modo, ni en ningún lugar ni tiempo, pueden llegar a ser buenas, como enseña el filósofo. Por eso los preceptos negativos obligan siempre y para siempre. Los actos de las virtudes, en cambio, no deben hacerse de cualquier manera, sino guardadas las debidas circunstancias requeridas para que un acto sea virtuoso, es decir, que se hagan en donde, cuándo y del modo que se debe. Y dado que la disposición de los medios se hace en conformidad con el fin, a lo que hay que atender sobre todo en esas circunstancias es a la razón de fin, que es el objeto de la virtud. Por tanto, si en un acto virtuoso se omite alguna circunstancia de tal categoría que quedara comprometido totalmente el bien de la virtud, esto iría contra el precepto, mas en el caso de que se omita una circunstancia cuyo defecto no vicie del todo la virtud, aunque no se logre en su totalidad el bien de la virtud, no se infringe el precepto. Por eso escribe también el filósofo en Goetz Ethik, que apartarse un poco del justo medio virtuoso no atenta contra la virtud. Pero si es mucho, desaparece la razón de acto virtuoso. Pues bien, la corrección se ordena a corregir al hermano, y por eso cae bajo precepto en la medida en que es necesaria para ese fin. Mas esto no quiere decir que haya que corregir al culpable en cualquier lugar y tiempo. A las objeciones. 1. Siempre que se trate de hacer el bien, la acción del hombre no es eficaz sino con el auxilio divino. No obstante, el hombre debe hacer cuanto esté de su parte,
Por eso afirma San Agustín en De Corrept et Grateur, ignorando quién se cuenta en el número de los predestinados y quién no, nuestros sentimientos de caridad deben ser tales que deseemos la salvación de todos. Por eso a todos debemos prestar el servicio de la corrección fraterna, contando con el auxilio divino. To. Hemos expuesto ya aquí 32 5 ad 4, que todos los preceptos encaminados a dispensar un beneficio al prójimo se encierran en el de honrar padre y madre. 3. La corrección fraterna puede dar lugar a 3 tipos de omisión. El primero, meritorio, cuando se omite por caridad. Dice al respecto San Agustín en Idesiv, si uno deja de reprender y corregir a los que obran mal porque esperan ocasión más oportuna, o porque temen que con ello puedan empeorar, o por el miedo de que entorpezcan la instrucción de las personas débiles en la virtud y en la piedad, y de que sintiéndose presionadas se alejen de la fe, esto no parece ocasión de codicia, sino inspiración de caridad. Otro caso de omisión de la corrección fraterna conlleva pecado mortal. Tal ocurre, como allí mismo se dice, cuando se teme la crítica del vulgo y el tormento o destrucción de la carne, y estas cosas llegan al punto de embargar el ánimo hasta anteponerse a la caridad fraterna. Semejante caso parece que puede darse cuando, habiendo esperanza fundada de apartar al delincuente del pecado, se desiste de ello por motivos de temor o de codicia. El tercer modo de omisión de la corrección fraterna es pecado venial. Esto ocurre cuando el temor o la codicia hacen retardar la acción de quien pudiera corregir los delitos del hermano, pero sin llegar al extremo de que, si le constara que podría apartarle del pecado, desistiera de ello, dando preferencia en su ánimo a la caridad fraterna. De esta manera, descuidan a veces los santos varones corregir a los culpables por lo que se debe a una persona concreta y cierta, tanto si es bien corporal como si es espiritual, debe dársele a ella, sin esperar a que se presente la ocasión, sino haciendo todo lo posible por encontrarla. Por eso, lo mismo que quien debe dinero al acreedor debe buscarle a su tiempo y pagarle la deuda, quien tiene cargo espiritual de alguno, debe buscarle también para corregirle de su pecado. Pero si se trata de bienes, espirituales o corporales, debidos no a una persona determinada, sino al prójimo en general, no existe el deber de buscar a quien dispensarlos. Es suficiente hacerlo con quienes se presenten, y se les puede considerar, en expresión de San Agustín en I de Doct, Christ, como designados por la suerte. Por eso añade San Agustín en el libro de Verb, Dom. Nuestro Señor nos amonesta a prestar mutua atención a nuestros pecados, no inquiriendo lo que has de reprender, sino viendo lo que has de corregir. Hacer lo contrario equivaldría a convertirnos en fiscales de vidas ajenas, y contra ello nos amonesta el texto de Prov 24:15. No escudriñes la iniquidad en casa del justo, ni turbes su descanso. Resulta pues evidente que tampoco es necesario que los religiosos salgan del convento para corregir a los delincuentes. Artículo 3. La corrección fraterna incumbe solo a los prelados, lat. Objeciones por las que parece que la corrección fraterna incumbe solamente a los prelados. 1. Escribe San Jerónimo. Los sacerdotes sean solícitos en cumplir lo del Evangelio. Si tu hermano llega a pecar, etc. Ahora bien, con la palabra sacerdotes se suele significar a los prelados que tienen a otros a su cargo. Parece pues que la corrección fraterna incumbe solo a los prelados. La corrección fraterna es una limosna espiritual. Pues bien, la limosna corporal incumbe hacerla a quienes son superiores en las cosas temporales, es decir, a los más ricos. Luego la corrección fraterna atañe también a los superiores en el plano espiritual, es decir, a los prelados. 3. Quien corrige a otro con su amonestación le mueve a ser mejor. Ahora bien, en el plano natural, los superiores mueven a los inferiores. Luego en el plano espiritual, que sigue el orden de la naturaleza, incumbe también a los superiores corregir a los inferiores. Contra esto está el testimonio siguiente. Tanto los sacerdotes como todos los demás fieles deben tener sumo cuidado de quienes perecen, en orden,
a que con la debida reprensión, o se les corrija de sus pecados, o, si permanecen incorregibles, sean separados de la Iglesia? Respondo, según hemos expuesto a Moasint 1, hay dos tipos de corrección. Una que es acto de caridad, cuyo objetivo principal es la corrección del delincuente con sencilla amonestación. Esta corrección incumbe a cualquiera, súbdito o superior, que tenga caridad. Hay, en cambio, otra corrección que es acto de justicia, y cuyo objetivo es el bien común. Este no se promociona solamente amonestando al culpable, sino también, muchas veces, castigándole, para que los demás, atemorizados, desistan del pecado. Esta corrección incumbe solamente a los prelados, los cuales, además de amonestar, deben también corregir castigando. A las objeciones. 1. También en la corrección fraterna, que incumbe a todos, tienen los prelados responsabilidad mayor, como escribe San Agustín en Idesif Dei. En efecto, del mismo modo que deben otorgarse más los beneficios corporales a las personas cuyo cuidado se tiene en el plano temporal, los bienes espirituales, como la corrección fraterna, la enseñanza y demás, deben procurarse con prioridad a las personas encomendadas a nuestro cargo espiritual. No pretende, pues, decir San Jerónimo, que el precepto de la corrección fraterna incumba solamente a los sacerdotes, sino que les incumbe de manera especial. Duo. Del mismo modo que quien tiene medios para socorrer corporalmente es rico en eso, quien está dotado de sano juicio de razón, es también superior desde ese punto de vista. 3. Incluso en el orden natural, hay seres que actúan sobre otros, porque en algo son entre sí superiores los unos a los otros, o sea, de alguna manera están en potencia o en acto respecto de los demás. Del mismo modo, el que juzga con sensatez algo en que otro puede fallar, puede corregirle, aunque no sea superior a él en todo. Artículo 4. ¿Está alguien obligado a corregir a su prelado? Lat. Objeciones por las que parece que nadie está obligado a corregir a su prelado. 1. En Ex 19:13 se lee: la bestia que tocare el monte será apedreada. Y en 2 Re 6,6-7 se dice que Osa fue herido por el Señor por tocar el arca. Ahora bien, con el monte y el arca se significa el prelado. Luego estos no deben ser corregidos por sus súbditos. Tú, la glosa, interpretando el texto del apóstol en Gal 2:11, le echó en cara, añade como a igual. Por tanto, no siendo el súbdito igual al prelado, no le debe corregir. 3. Escribe San Gregorio: nadie intente corregir la vida de los santos, a no ser quien sienta mejor de sí, mas nadie debe sentirse mejor que su prelado. Luego no deben ser corregidos los prelados. Contra esto está el testimonio de San Agustín en la regla: no os compadezcáis solo de vosotros mismos, sino también de él, que corre mayor peligro cuanto más alto puesto ocupa, pero la corrección fraterna es obra de misericordia. Luego también los superiores deben ser corregidos. Respondo, la corrección que es acto de justicia por coacción penal no incumbe al súbdito respecto de su prelado, pero la corrección que es acto de caridad atañe a cada cual en relación con las personas a las que debe amar, si ve en ellas algo reprensible. En efecto, el acto que procede de un hábito o potencia se extiende a cuanto comprende el objeto de esa potencia o hábito, lo mismo que la visión abarca todo cuanto esté bajo su objeto, pero dado que el acto virtuoso debe estar regulado por las debidas circunstancias, en la corrección del súbdito hacia su superior debe guardarse la debida moderación, o sea, no debe hacerlo ni con protervia ni con dureza, sino con mansedumbre y respeto. Por eso en Pinatim 5,1 escribe el apóstol: no increparás al anciano, sino exhórtale como a padre. Por eso mismo también reprocha Dionisio al monje Demófilo por haber corregido de manera irreverente a un sacerdote golpeándole y echándolo de la iglesia. A las objeciones. 1. Se puede decir que se trata inadecuadamente al prelado cuando se le apabulla o cuando se le infama. Es lo que se significa en esos pasajes con el contacto de la montaña o del arca prohibidos por Dios. Tú, reprender a la cara y en público, Gal 2:11, rebasa a la moderación de la corrección fraterna,
Y San Pablo no habría reprendido de esa manera a San Pedro si no hubiera sido de alguna manera su igual en la defensa de la fe. Mas amonestar oculta y severamente puede hacerlo incluso quien no sea igual. Por eso, escribiendo a los Colosenses 4:17, pide San Pablo reprender al superior, en estos términos: decida Arquipo, cumple tu ministerio. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en el caso de que amenazare un peligro para la fe, los superiores deberían ser reprendidos incluso públicamente por sus súbditos. Por eso San Pablo, siendo súbdito de San Pedro, le reprendió en público a causa del peligro inminente de escándalo en la fe. Y como dice la glosa de San Agustín, Pedro mismo dio a los mayores ejemplo de que, en el caso de apartarse del camino recto, no desdeñen verse corregidos hasta por los inferiores. 3. Creerse en todo mejor que su superior parece presuntuosa soberbia. Pensar, en cambio, que es mejor en algo no tiene nada de presunción, ya que en esta vida no hay nadie sin defecto, pero hay que tener en cuenta también que quien amonesta con caridad a su superior, no por eso se considera mejor, sino que va en auxilio de quien está en un peligro tanto mayor cuanto más alto puesto ocupa, como enseña San Agustín. Artículo 5. ¿Debe corregir el pecador al delincuente? Late. Objeciones por las que parece que el pecador debe corregir al delincuente. 1. Nadie, por incurrir en pecado, está dispensado de observar un precepto. Glosa interna. 6088. Glosa de Pedro Lombardo, ML, 192-1008. Senta. Moral. 4. C. Menen, ML, 75-1992. 18. Epist. 211, ML 33-1965. Ninda. Epist. Uta Demofil. Par 1 MG 328. Sol. Glosa Ordin 621b. Glosa de Pedro Lombardo, ML 192-109. CF es Agustín Epist Odum Adhironse 2 ML 33-278. 21. Epist 211 ML 33-965 to. Pues bien, la corrección fraterna, según hemos expuesto, a 2 cae bajo precepto. Parece, pues, que por haber cometido pecado no está dispensado de ese deber. La limosna espiritual es de mayor valor que la corporal. Ahora bien, quien está en pecado no tiene dispensa de hacer limosna corporal. Luego menos aún debe abstenerse, por ese motivo, de la corrección del culpable. 3. Se lee en 1 JN 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos. Por tanto, si el pecado fuera obstáculo para la corrección fraterna, nadie estaría en condiciones de corregir al culpable, lo cual es inadmisible. Luego también lo primero, contra esto, está el testimonio de San Isidoro, que escribe en De Summa Bono: no debe reprender los defectos ajenos quien está dominado por los vicios, y el testimonio del apóstol en Rom 2:1: en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, pues haces lo mismo que criticas. Respondo, como hemos expuesto a 3, a 2 y Piro 3. La corrección del culpable compete a quien tenga recto juicio de razón. Pues bien, el pecado, según hemos visto, 1, 2, Fuente 5. 2. No corrompe del todo el bien natural, hasta el extremo de no dejar en quien lo comete algo de recto juicio de la razón. Por eso puede estar en condiciones de reprender el delito ajeno. No obstante, el pecado precedente implica un obstáculo para esa corrección por 3 razones. La primera, porque el pecado precedente le hace más indigno para reprender a otro, sobre todo si su pecado es mayor que el que trata de reprender en otro. Por eso, en torno a las palabras de MT 7.3, ¿por qué ves la paja?, escribe San Jerónimo, habla de quienes, estando en pecado mortal, no toleran faltas menores en los hermanos. Segunda razón, está viciada la corrección por el escándalo que puede causar si es conocido el pecado de quien corrige, pues parece que quien corrige no lo hace por caridad, sino por ostentación. Por eso, comentando San Juan Crisóstomo el texto de MT 7.4, como dices a tu hermano, escribe: ¿por qué dices eso? ¿Por caridad para salvar a tu prójimo? No, porque antes te salvarías a ti. No quieres, pues, salvar a los demás,
sino ocultar con buenas palabras tus malas acciones, y mendigar de los hombres alabanza de tu saber. Tercera razón. La corrección está viciada por la soberbia del que corrige, ya que éste, minimizando sus propios pecados, se prefiere en su corazón al prójimo, cuyos pecados juzga con rigurosa severidad, como si fuera él mismo justo. Por eso escribe San Agustín en el libro de Serm: Dom, acusar los vicios es oficio de varones buenos. Si esto lo hacen los malos, usurpan cometido ajeno. Y allí mismo dice también: cuando la necesidad nos obliga a reprender a alguno, preguntémonos si nosotros no hemos cometido la misma falta, y tengamos en cuenta que somos hombres, y la hemos podido cometer, o quizás la tuvimos y ya no la tenemos. Y entonces acordémonos de nuestra común fragilidad, para que a la corrección preceda no el odio, sino la misericordia, y si tenemos conciencia de vernos sumergidos en el mismo vicio, no se lo echemos en cara, sino lloremos con él, y mutuamente invitémonos al arrepentimiento. De todo esto, pues, se deduce que, si un pecador reprende a otro con humildad, no peca ni se hace merecedor de nueva condenación, aunque por esto se vea reconocido reo por su pecado pasado, sea en la conciencia del hermano, sea al menos en la suya propia. A las objeciones. Con esto queda dada la respuesta a las objeciones. Artículo 6. ¿Se debe desistir de la corrección por temor de que alguien se vuelva peor? Lat. Objeciones por las que parece que no se debe desistir de la corrección de alguien por temor de que se vuelva peor. 1. El pecado es cierta debilidad del alma, según el Salmo 6.3. Ten misericordia de mí, Señor, pues soy débil. Pues bien, quien tiene a su cargo la atención a un enfermo no debe cejar por sus refunfuños o desprecios, pues entonces el peligro sería más amenazador, como se echa de ver en los furiosos. Con mayor razón, pues, hay que reprender al pecador, por mal que éste lo lleve. En expresión de San Jerónimo. No se debe abandonar la verdad de la vida por miedo al escándalo, y los preceptos del Señor pertenecen a la verdad de la vida, siendo pues de precepto la corrección fraterna, como queda expuesto. Amame 160 santos. 2. No parece que se deba abandonar la corrección fraterna por temor al escándalo de quien recibe la corrección. 3. Según el apóstol en Rom 3 o 8. No se han de hacer males para que vengan bienes. Luego, por la misma razón, tampoco se deben abandonar las buenas obras por temor de que sobrevengan males. La corrección es un bien. Luego no se debe abandonar por miedo a que el corregido se vuelva peor. Contra esto está lo que leemos en Prof 9.8. No reprendas al burlador, no sea que te odie. Interpretado por la glosa en estos términos: no hay que temer que el burlón te injurie cuando es reprendido. Debes más bien cuidar de que excitado por el odio no se haga peor. Por consiguiente, hay que cesar de la corrección fraterna cuando se teme que el reprendido se haga peor. Respondo, como queda expuesto, Amao. 3. Hay dos clases de corrección del delincuente. La primera compete, en realidad, a los superiores, ya que se ordena al bien común y tiene fuerza coactiva. Esta corrección no debe pasar en silencio por temor a la turbación que pudiera ocasionar al que es objeto de ella, ya que, si no quiere enmendarse por propia voluntad, se le debe obligar, castigándole, a contenerse de su pecado, o también porque, si resulta incorregible, se mira por el bien común guardando el orden de la justicia e inspirando con ello un ejemplo de escarmiento para los demás. Por eso mismo, el juez no desiste de dar sentencia de condena contra el culpable por temor de la turbación que pudiera causarle a él o incluso a sus amigos. Pero hay una segunda corrección fraterna, cuyo fin es la enmienda del culpable. No usa de la coacción, sino que procede por simple admonición. Por eso, cuando se presiente con probabilidad que el culpable no va a tener en cuenta la admonición, sino que, por el contrario, se va a deslizar hacia cosas peores, es preferible desistir de ella, puesto que los medios deben medirse por la exigencia del fin que se pretende conseguir. A las objeciones. 1. El médico usa de coacción con el frenético que se niega a admitir su cura. A esto se asemeja la corrección de los superiores,
que tiene fuerza coactiva, pero no la simple corrección fraterna. La corrección fraterna no es de precepto más que en cuanto es acto de virtud, es decir, cuando es proporcionada al fin. Por eso, cuando es obstáculo para el fin, por ejemplo, cuando redunda en perjuicio del culpable, ya no atañe a la verdad de la vida, ni cae bajo precepto. Un medio es bueno en la medida en que es apto para procurar el fin. Por eso, cuando la corrección fraterna se torna en obstáculo para el fin, o sea, la corrección del hermano, ya no tiene razón de bien. En consecuencia, cuando se deja la corrección no se abandona el bien por temor de que por ello se origine el mal. Artículo 7. En la corrección fraterna, debe preceder por necesidad de precepto la amonestación secreta a la denuncia, las objeciones por las que parece que en la corrección fraterna no debe preceder por necesidad de precepto la amonestación secreta a la denuncia. 1. En las obras de caridad debemos imitar a Dios a tenor de lo que escribe el apóstol en F 5:1-2. Sed imitadores de Dios como hijos amadísimos, y caminad en caridad, pues bien, Dios castiga a veces públicamente al hombre por algún pecado sin preceder aviso alguno. Parece, pues, que no es necesario que la admonición secreta preceda a la denuncia, como escribe San Agustín en el libro Contra Mendacium. Las acciones de los santos nos muestran cómo hay que entender los preceptos de la Sagrada Escritura. Pues bien, en las vidas de los santos vemos que han denunciado pecados ocultos sin preceder ninguna reconvención secreta. Así vemos que José acusó a sus hermanos ante su padre de gravísimo pecado, Gen 37:2, y los Hechos 5:3-4. 9 nos ofrecen el testimonio de que San Pedro, sin previa admonición secreta, denunció públicamente a Ananías y Zafira que intentaban engañar ocultamente en el precio del campo. Tampoco consta que el Señor amonestara secretamente a Judas antes de denunciarlo. No es, por tanto, de necesidad de precepto que la admonición secreta preceda a la denuncia pública. 3. La acusación es más grave que la denuncia. Pues bien, se puede proceder a acusación pública sin amonestación secreta anterior. Así, en las decretales se determina que la sola inscripción debe anteceder a la acusación. No parece, pues, de necesidad de precepto que la admonición secreta preceda a la denuncia pública. No parece probable que lo que es costumbre general entre los religiosos vaya contra los preceptos de Cristo, pero es costumbre entre los religiosos proclamar a algunos de sus culpas, en capítulo, sin previa amonestación secreta. Luego no parece que sea de necesidad de precepto. Finalmente, los religiosos están obligados a obedecer a sus superiores. Ahora bien, los superiores ordenan a todos en general o a alguno en especial que, si sabe algo que corregir, se lo diga. Parece, pues, que éstos tengan la obligación de decírselo, incluso antes de la admonición secreta. En consecuencia, no es de necesidad de precepto que la admonición secreta preceda a la denuncia pública. Contra esto está el testimonio de San Agustín en el libro de Verb, y que exponiendo el texto repréndelo a solas, Mid 18:15, escribe: procurando corregir sin sonrojo, pues tal vez, por vergüenza, empiece a justificar su pecado, y a quien intentas hacer mejor, lo haces peor. Pero la caridad nos obliga a cuidar de que el hermano no se vuelva peor. Luego el orden de la corrección fraterna cae bajo precepto. Respondo, el tema de la denuncia pública de los pecados exige una distinción, ya que los pecados pueden ser públicos u ocultos. Si son públicos, no hay que preocuparse solamente del remedio de quien pecó para que se haga mejor, sino también de todos aquellos que pudieran conocer la falta, para evitar que sufran escándalo. Por ello, este tipo de pecados debe ser recriminado públicamente, a tenor de lo que escribe el apóstol en Prinatim 5:20. Increpa delante de todos al que peca, para que los otros conciban temor. Esto se entiende de los pecados públicos, según el parecer de San Agustín en el libro de Verbo. En cambio, si se trata de pecados ocultos, parece que debe tenerse en cuenta lo que dice el Señor. Si tu hermano te ofendiere, Mente 18:15, en verdad, cuando te ofende en presencia de otros, no solo peca contra ti, sino también contra los otros a quienes ha causado perturbación.
Mas dado que incluso en los pecados ocultos se puede ofender al prójimo, es preciso establecer una distinción. Hay, en efecto, pecados ocultos que redundan en perjuicio corporal o espiritual del prójimo. Por ejemplo, si uno maquina la manera de entregar la ciudad al enemigo, o si el hereje privadamente aparta a los hombres de la fe. En esos casos, como quien peca ocultamente, peca no solo contra ti, sino también contra otros, se debe proceder inmediatamente a la denuncia para impedir tal daño, a no ser que alguien tuviera buenas razones para creer que se podría alejar ese mal con la recriminación secreta, pero hay también pecados secretos que solamente redundan en perjuicio de quien peca y de ti contra quien peca, porque resultas dañado por quien comete el pecado o simplemente por conocimiento de ello. Entonces solamente hay que buscar el remedio del hermano delincuente. Como el médico del cuerpo intenta la salud corporal, si puede, sin cortar ningún miembro, y, si no puede, corta el miembro menos necesario para conservar la vida de todo el cuerpo. Así también, quien tiene interés por la corrección del hermano, debe, si puede, enmendarlo en su conciencia. Salvaguardando su reputación, esta, en verdad, es útil, en primer lugar para el mismo que peca, no solamente en el plano temporal, en el que la pérdida de la buena reputación conlleva múltiples perjuicios, sino también en el plano espiritual, ya que el temor a la infamia aleja a muchos del pecado, de suerte que, cuando se sienten difamados, pecan sin freno. Por eso escribe San Jerónimo: ha de ser corregido el hermano a solas. No suceda que, al perder una vez el pudor y la vergüenza, se quede en el pecado. En segundo lugar, se debe guardar la fama del hermano que ha pecado, ya que su deshonor repercute en los demás, como advierte San Agustín en la epístola Ad plebem Hipponensem, cuando de alguno que profesa el santo nombre se deja oír falso crimen, o se pone de manifiesto el verdadero, se insiste, se remueve, se intriga, para hacer creer que todos están en el mismo caso. Además, sucede también que, hecho público el pecado de uno, otros se sienten inducidos a pecar. Pero como la conciencia debe ser preferida a la fama, ha querido Dios que, incluso con dispendio de la fama, la conciencia del hermano se librara del pecado por pública denuncia. Es pues evidente que es de necesidad de precepto que la amonestación secreta preceda a la denuncia pública. A las objeciones 1. Todo lo oculto lo conoce Dios. Por eso los pecados secretos están ante los ojos de Dios, como los públicos ante los ojos de los hombres. Sin embargo, también Dios avisa muchas veces a los pecadores con amonestación secreta, inspirándoles interiormente: ora vigilen, ora duerman, a tenor de lo que leemos en Job 33:15 ss. En sueños o en visión nocturna, cuando desciende el Señor sobre los hombres, entonces abre sus oídos, enseñándoles e instruyéndoles en doctrina, para apartarles de lo que hacen. El Señor, en cuanto Dios, tenía como si fuera público el pecado de Judas, de ahí que podía proceder a publicarlo. Sin embargo, no lo hizo público, sino que, con palabras veladas, le amonestó de su pecado. Pedro, en cambio, hizo público el pecado de Ananías y Zafira como en nombre y de parte de Dios, que se lo había revelado. En cuanto a José se puede creer, aunque no conste en la Escritura, que en alguna ocasión se lo hizo saber a sus hermanos. Se puede asimismo decir que su pecado era público entre ellos, y esto explica que se diga en plural: acusó a sus hermanos. 3. Cuando amenaza peligro a la multitud, no tienen aplicación estas palabras del Señor, porque entonces el hermano pecador no peca solamente contra ti. Las proclamaciones que se hacen en los capítulos de los religiosos son sobre faltas leves, que no empañan la fama, de ahí que son más bien recordación de culpas olvidadas que acusaciones o denuncias. Si se tratara de cosas que menoscabaran la fama del hermano, pecaría contra el precepto del Señor, quien de ese modo publicara el pecado del hermano. C. No se debe obedecer al superior contra el mandamiento divino, según leemos en Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, cuando el superior ordena que se le diga algo que se sabe digno de corrección, se ha de tomar el precepto prudentemente, salvo siempre el orden que se debe seguir en la corrección fraterna.
ora se dé el precepto para todos en general, ora se dé para algunos en especial. Pero si el superior estableciera un precepto contra el orden establecido por Dios, pecaría quien lo mandara y quien le obedeciera, como actuando contra el precepto del Señor. De ahí que no habría que obedecerle. Un superior, en efecto, no es juez de cosas ocultas, sino solo Dios. Por eso no tiene poder para mandar sobre lo que es secreto, a no ser que se conozca por algunos indicios, por ejemplo, infamia u otras sospechas. En estos casos puede el superior mandar, del mismo modo que el juez, seglar o eclesiástico, puede exigir juramento de decir la verdad. Artículo 8. ¿Debe preceder la presentación de testigos a la denuncia pública? Lata objeciones por las que parece que la presentación de testigos no debe preceder a la denuncia pública. 1. Los pecados ocultos no se deben manifestar a los demás, porque así más sería el hombre delator del crimen que corrector del hermano, como enseña San Agustín. Mas quien aduce testigos manifiesta a otros el pecado del hermano. Por tanto, en pecados ocultos, la presentación de testigos no debe preceder a la denuncia pública. El hombre debe amar al prójimo como a sí mismo. Ahora bien, nadie presenta testigos para su pecado oculto. En consecuencia, tampoco los debe presentar por el pecado secreto del hermano. Se aducen testigos para probar algo, pero de lo que es secreto la prueba testimonial parece imposible. En vano, pues, se presentan testigos. Finalmente, escribe San Agustín en la regla: antes se ha de poner en conocimiento del superior que de los testigos. Ahora bien, ponerlo en conocimiento del superior es decirlo a la Iglesia. Por tanto, no debe anteceder la presentación de testigos a la pública denuncia. Contra esto están estas palabras del Señor en Mt 18:15. Toma contigo a uno o dos para que por tu palabra respondo. Es lo normal pasar de un extremo a otro atravesando por el medio. Pues bien, en la corrección fraterna quiso Dios que el principio quedara oculto, mientras el hermano corrigiera a su hermano a solas. Pero quiso igualmente que el final fuera público, es decir, la denuncia hecha a la Iglesia. Parece, pues, conveniente que en medio se establezca la admonición ante testigos, para que, en primer lugar, el pecado del hermano no se haga saber más que a unos pocos, que, en vez de estorbar, puedan contribuir útilmente a la enmienda del hermano, evitándole así al menos la infamia pública. A las objeciones. 1. Algunos han entendido el orden a seguir en la corrección fraterna en estos términos. Primero, el hermano había de ser corregido en secreto, y, si escuchaba, todo estaba acabado. En caso contrario, y si el pecado continuaba totalmente oculto, no se debía pasar adelante. En el caso de que por algún indicio empezara a llegar a otros la noticia, había que ir más lejos, a tenor de lo prescrito por el Señor. Pero esta interpretación va contra lo que escribe San Agustín en la regla, diciendo que el pecado del hermano no debe callarse para que no engendre putrefacción en el corazón. Por eso debe interpretarse de otra manera. Es menester hacer la admonición secreta una y más veces, y en tanto haya esperanza fundada de corrección, es preciso repetirla. Mas desde el momento en que se puede colegir con probabilidad que la reconvención secreta resulta inútil, se debe ir más lejos, y, aunque el pecado sea secreto, proceder a la admonición ante testigos. Se exceptúa el caso de que se estuviera moralmente seguro de que ese procedimiento, lejos de concurrir a la enmienda del hermano, no hiciera sino agravar la situación. En ese supuesto habría que renunciar a toda corrección, como ya quedó expuesto. Amit 6. El hombre no necesita de testigos para corregirse de su pecado. Esto, sin embargo, puede hacerse necesario para corregir el pecado del hermano. No hay, pues, paridad de razones. Se pueden aducir testigos por tres cosas. Primero, para probar que el pecador ha cometido el pecado del que es acusado, como dice San Jerónimo. Segundo, para tenerle por convicto de su acción, si la reitera, y es la postura de San Agustín en la regla. Tercero, para atestiguar que, como dice el Crisóstomo, el hermano amonestador hizo lo que estaba de su parte. 4. San Agustín entiende que se diga al prelado antes que a los testigos,
en cuanto que el prelado es persona particular, pero no que se le diga como a la Iglesia, esto es, como juez constituido.